Saludos, mis hermanos y amigos. No olvidemos que estamos en tiempo de Navidad. Y en la Navidad celebramos la venida de Cristo, la venida del Señor, la venida del Salvador. ¿Para qué vino Cristo? Es lo importante. ¿Para qué vino Cristo? La palabra de Dios dice que vino para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Algo claro que debemos tomar en cuenta, ¿no? Es que el ser humano es consciente de muchas cosas que hace que no están bien en su vida. Eh, Hay personas que a veces me dicen: pastor, ore por mí, quiero dejar de fumar. Pastor, ore por mí, quiero dejar de tomar. Pastor, ore por mí, quiero dejar de decir malas palabras. Pastor, ore por mí, ya no quiero hacerle daño a mi esposa. Y son sinceros, son sinceras cuando lo dicen, porque en verdad se nota que quieren hacerlo, pero no pueden, no pueden. Están esclavizados a ese pecado, están esclavizados a esa actitud, están esclavizados a eso. Quiero dejar esto, quiero dejar aquello, y lo intentan por un tiempo. Y tienen éxito durante 1, 2, 3 meses, a veces años, y vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Saben que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Cristo vino para que usted pueda romper con eso. Cualquier cosa que usted dice: no puedo, lo he intentado. Miren, el Señor se encuentra hablando con un grupo de judíos. Y entre esos, vamos a 8 de Evangelio de Juan. Y el Señor les dice, Juan 8, desde el verso 31, dice el Señor en su palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Miren, es una conversación con personas que estaban muy seguras de su religión, muy seguras. Y Jesús le dice claramente: si lo que yo predico, si lo que yo enseño permanece en sus corazones, seréis verdaderamente libres. Estas personas que creían en Dios y se sentían muy religiosas, reaccionan de manera violenta. ¿Qué te pasa, pues? Nosotros somos del linaje de Abraham, de Abraham.
¿Qué te pasa? Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús le contesta, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los ofende, duramente los ofende, porque ellos se pensaban que eran realmente salvos y que iban al cielo. Creían eso sinceramente porque eran muy religiosos y creían en Dios, iban a la iglesia todos los domingos y bueno, todo eso. Cumplían con todos los ritos religiosos de su época, pero sin embargo, practicaban el pecado. Boca sucia, mal hablado, la mujer del prójimo, todos estos pecados que hoy esclavizan también al hombre, esclavizaban también a estos judíos. Y eso es lo que los ofende, dice el Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Sí, ahí estaba el libertador. Jesús liberta, Jesús libera. El Señor Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Pero ellos se mantenían firmes. Somos de tal religión, somos del linaje de Abraham. Sin embargo, eran esclavos. Usted puede ser una persona muy religiosa, y le gusta el alcohol. Usted puede ser una persona muy religiosa y le gusta el cigarrillo. Usted puede ser una persona muy religiosa y le gusta decir malas palabras. Usted puede ser una persona muy religiosa, pero trata mal a los demás. Pero usted está consciente de que no es correcto lo que hace. Usted está consciente de eso. Y tal vez se ha ido en su religión a decirle, Dios, ayúdame. Pero no es así como funciona el asunto. No. Miren, la religión para nada salva. La religión para nada cambia. Cristo sí lo puede. Cristo sí puede. ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué la Navidad? Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Cristo puede deshacer ese deseo por el cigarrillo, por el alcohol, por el sexo. Porque usted es esclavo de sentimientos que van contra él, de pecados que ofenden a Dios. No importa cuánto usted cree en Dios. Los demonios también creen en Dios. No importa eso. No importa cuánto dinero dé a su iglesia. Usted sigue siendo un esclavo del pecado. Pero de manera sincera, le pregunto, ¿usted quiere dejar de ser esclavo? Es lo que el Señor le dice a estos discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los ofendió. Esclavo, yo esclavo. Yo no he sido esclavo de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero son esclavos. Son esclavos. No sé de qué usted sea esclavo. No lo sé. Pero usted sí lo sabe. Hay algo que usted quiere dejar y no puede. No puede. Dice, no, yo quiero dejar esto y no puede, y no puede, y no puede. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice el Señor. Pero Jesucristo puede hacerlos libres. ¿Saben? En Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 4, el verso 13, dice el Señor en su palabra, todo, escúcheme bien, todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué la Navidad? Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Sí, amigo,
A eso vino Cristo. Para que usted diga, no, no puedo, no puedo. En Cristo sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero pastor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es poder en Cristo? Algo sencillo, pero a veces increíble. Por lo sencillo que es, suena increíble. Primero, sinceridad. Sinceridad al querer abandonar ese pecado. Y la sinceridad comienza diciéndole, Señor, no es correcto lo que hago. No es correcto lo que siento. Segundo, el deseo de abandonar eso. ¿Quiere usted terminar con eso? Sí, usted póngale nombre, no sé, pero usted sabe que es esclavo de algo. Usted lo sabe. Dios lo sabe. Pero Dios quiere liberarlo. La verdad os hará libres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, usted es sincero. Confiesa que eso es malo lo que está haciendo. Ahora arrepiéntase. Dígale al Señor Jesucristo que usted se arrepiente de ese pecado. Arrepiéntase de corazón. Repito, la sinceridad delante de Dios es sumamente importante. Porque si usted no es sincero, no se arrepentirá sinceramente. Por eso es importante que se arrepienta sinceramente y delante de Dios, no delante de mí, ni delante de cualquier hombre. Ningún hombre tiene el poder para perdonarlo a usted un pecado que es ante Dios. Ningún hombre tiene ese poder. Usted debe confesar su pecado delante de Dios, ante el Señor. Entonces dígale, Señor Jesucristo, quiero que me liberes de este pecado, que me perdones este pecado. Oh, sí. Y si usted es sincero, es sincera, tenga la seguridad por fe, abrace el perdón de Dios. Una vez que usted con sinceridad le ha dicho al Señor que se arrepiente de corazón y pide al Señor Jesucristo que lo perdone y que venga a vivir en su corazón. Si lo hace sinceramente, en ese instante, pero en ese instante, Cristo llega a su corazón y el poder de Dios lo liberará de ese pecado. Cristo lo perdonará de ese pecado o de esos pecados. Eso es lo maravilloso. No le estoy hablando por ciencia. Estoy hablando por experiencia. No solo la mía, sino la de muchos, miles y miles, que pueden testificarle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo libera, que Jesucristo liberta, que Jesucristo hace libre al hombre, a la mujer, que se arrepiente de corazón y pide perdón por sus pecados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es tan importante celebrar la Navidad. Por eso es tan importante celebrar que Cristo vino al mundo, porque vino a deshacer las obras del diablo. Entre esas, la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Oh, es que no puedo, es que lo he intentado varias veces. Cristo sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mi amigo, mi amiga, le invito a que de manera sincera abra su corazón para que Cristo lo perdone y entre a morar en su vida como el Señor y Salvador de su vida. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para que usted sea libre y no esclavo. Amigo, amiga, si tiene preguntas o dudas, comuníquese con nosotros de alguna manera. Ahí están las redes sociales. Sí, hágalo. Nuestro único sentir es querer ayudarlo, querer ayudarla. Pero recuerde, quien está en Cristo
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No diga no puedo. No diga no puedo. Porque cuando usted tenga a Cristo en su corazón, podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y no lo olvide, la Navidad es lo más maravilloso. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. Amén.